del presidente, utilizan como nombre de su organización justo lo contrario a sus verdaderas intenciones. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando precisamente para lo que fue creada su asociación fue para evadir el pago de impuestos. Su intención es presionar para salir impunes de su corrupción y de su impunidad. Empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Es así como deberían llamarse. Repito, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Reciben dinero y dicen que lo van a donar para ser deducible de impuestos, supuestamente para el beneficio social. Y ahora vemos que en realidad no fue así. Fue para beneficiarse de manera económica directamente las empresas y las organizaciones de Claudio X González. Estas pruebas ya fueron presentadas por el senador Ricardo Monreal en el 17 y por acuerdos de Claudio X González con el entonces secretario de Hacienda Peña Nieto, por vía de José Antonio Meade Curibeña, fue que lograron otra vez salir impunes de toda esa corrupción en la que han estado envueltos. Permítame, diputada. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sonido en su escaño. Su conducto, senador presidente. Preguntarle a la diputada Huerta si me permite una pregunta. ¿Le acepta una pregunta al diputado Noroña, diputada Huerta? Por supuesto, gracias, diputado. Adelante. Diputada Huerta, estás comentando sobre el señor X y su financiamiento, pero me parece, pregunto, si no es gravísimo que quien lo financie sea la Embajada de Estados Unidos. Si nos pudieras dar elementos en ese sentido. Y si también, segunda pregunta, si aprovecharas también para decirme por qué le dices carroñera a la oposición cuando están reclamando, montándose en una tragedia de un accidente que hubo en la línea 12. ¿Por qué un término tan duro para ellas y ellos? Le recuerdo a la diputada que su tiempo que solicitó fue de 2 minutos sobre la bolsa del tiempo del Partido Verde. Estamos en 1 minuto 26, por lo que solicito se ajuste al tiempo determinado. Senador presidente, ahora de procedimiento. Adelante, diputado Noroña. No, de procedimiento. Cuando se hace una pregunta, supongo que la permanente tiene la misma reglamentación, uno no tiene tiempo límite para contestar. Puede usar el día entero si así lo decide. Pero si en el caso de la permanente hay un tiempo límite, nos gustaría nos orientara, porque también en eso desconozco que haya esa legislación. El reglamento que nosotros ajustamos en razón de la pandemia fue sociabilizado con la Cámara de Diputados. El reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos opera para las cámaras, tanto del Senado como para diputados, y hoy nos rige un reglamento en el que, en razón de los tiempos que debemos estar en este recinto, y muchos de los compañeros y compañeras legisladores nos siguen en las plataformas digitales, propusimos la reducción de tiempos tanto en las iniciativas como en la agenda política, como en los puntos de acuerdo y así como la presentación de los dictámenes. Ese criterio se ha llevado a cabo desde las permanentes anteriores que inició el COVID-19. Por eso es que es un criterio que se plasma en el reglamento. Sin embargo, existe una ambigüedad porque no tenemos un fundamento para decir en estos momentos que se puede respetar el tiempo. Aquí es una bolsa de 8 minutos por cada grupo parlamentario. El Partido Verde cedió sus espacios, como lo hacen otros grupos parlamentarios, a otros legisladores, por lo que nos regimos por el criterio de la práctica legislativa. Sonido en el escaño del diputado Noroña. Sin ánimo de hacer un diálogo y mucho menos de debatir. Como no hay tiempo para las respuestas,
y hay que restringirse por las medidas sanitarias, pues en vez de que utilice todo el día, que utilice mediodía. Porque no me parece que estén muy preocupados por las medidas sanitarias, porque estamos aquí en esta ratonera, en vez de estar en un salón mucho más amplio, que podríamos haber. Si el cubrebocas, úsenlo, porque sí les hace falta. Están bastante enfermos y enfermas algunos y algunas. Y orden en la Asamblea, tiene el uso de la palabra el diputado. Y es cuando hay que usarlo, la verdad. Son terriblemente infecciosos. La mala fe que los mueve es terrible. Entonces decía yo, sanísimo estoy, no me he enfermado ni me enfermaré. Entonces les decía yo, senador presidente, no habiendo alguna reglamentación específica de la permanente, pues aplica las de las cámaras, que en este caso hay tiempo libre para las preguntas. Todos la usan con prudencia regularmente los oradores, y yo quisiera que tuviera quien está en el uso de la palabra el tiempo para responder las dos preguntas que le he hecho. La agenda política se pacta de 1 hora 15 minutos según el reglamento. Si vamos desfasándonos en los tiempos, entonces sentaríamos un precedente que no conviene. Y 2, no estaríamos en los términos de proporcionalidad y de equidad en el debate político. Por lo que solicito a la diputada desahogue su mensaje para cumplir con su tiempo. La acusación específica es que no han respetado las leyes, han desviado recursos que, como ya lo dijo el diputado Noroña, les entregó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para continuar con su oposición al gobierno y ahora por la vía electoral. Así que el tema es que leemos cómo esto puede constituir ley en materia de un problema por la ley en materia de delitos electorales, y esto es un ilícito grave. Estamos pidiéndole a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como al SAT, que revise a fondo la corrupción que ha hecho con el dinero extranjero Claudio X y sus organizaciones y los partidos como el PRI y el PAN aliados, para que se revise a profundidad este asunto y lleguen a poder castigar el terrible ilícito de querer obstaculizar la cuarta transformación, los carroñeros que hoy en los que hoy la oposición se está convirtiendo. Gracias. Es cuanto, presidente.